Hola muchachos, hoy les voy a hablar respecto a la unicidad del cero. Les voy a demostrar el teorema que tiene que ver con la unicidad del cero, ¿verdad? Pero antes de hacerlo les voy a dar un repaso de aspectos que tienen que ver con la definición del sistema axiomático, los números naturales y los axiomas que le estructuran al sistema. Ya eso ustedes lo saben, ¿verdad? Según lo que hemos visto en clase. Sin embargo, bueno, les voy a hacer este pequeño repaso para que refrescarles esos aspectos. En primer lugar, saben que el sistema de los números naturales se representa con este par, ¿verdad? NS, donde n es un conjunto y S es una función que va de n a n. Los elementos genéricos de este conjunto son los números naturales y se representan con esa n genérica, ¿verdad? Y como se trata de una función, cada una de estas n que están en el conjunto de los naturales tienen una respectiva imagen y esa imagen la representamos como S de n, porque la función se llama S. Y ese S de n se llama sucesor de n mediante la función S. Esa es la definición. Saben que esa definición del sistema axiomático de los números naturales verifica tres axiomas. El primero de ellos es que la función S es inyectiva. Ustedes saben que si una función es inyectiva es porque elementos distintos del conjunto de partida deben tener imágenes distintas en el conjunto de llegada. Para el caso de los naturales, los elementos de este conjunto, ¿quiénes son? Estas n. Entonces vamos a tomar dos de ellas, dos que pertenezcan a los naturales, n1 y n2, tal que sean distintas. Si la función es inyectiva, entonces las imágenes de esos elementos distintos deben ser también distintas. ¿Ok? Eso es lo que me dice la inyectividad. Elementos distintos, imágenes distintas. Para este par de números naturales que son distintos, los sucesores respectivos deben ser distintos. Un segundo axioma es que S no es sobreyectiva. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Cuando todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes. En este caso no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque existe un elemento que es el 0 que no va a ser imagen de ningún otro natural. Es decir, el 0 no es sucesor de ningún otro natural. Vamos a utilizar más o menos, o piensen en este esquemita que está acá. Estos son los naturales. La función se llama S, ¿verdad? Y piensen, por ejemplo, en el 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Y aquí están los mismos, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. El 0 va a tener un sucesor, que es el 1. El 1 va a tener un sucesor, que es el 2 el 3 el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Pero van a darse cuenta que el 0 no es sucesor de nadie, ¿verdad? No es siguiente de nadie. Cuando hablamos de sucesor es ser siguiente. Por eso es que esta función no es sobreyectiva, porque este elemento que está acá, que es el 0, jamás va a adoptar la forma de un sucesor. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva, porque no todos los elementos del conjunto de A son imágenes. Entonces, ¿cómo expresamos la no sobreyectividad de la función S? Bueno, existe el 0 o no es sobreyectiva porque existe el 0 que pertenece a los naturales, tal que el 0 no pertenece al conjunto de las imágenes de S. Recuerden que este conjunto es el conjunto que tiene todas las imágenes de la función S. Y como el 0 no es imagen, entonces él no pertenece a ese conjunto de las imágenes. Viene ahora el tercer axioma, axioma de inductividad. Y acá tenemos el tercer axioma, llamado axioma de inductividad, que nos dice que si una propiedad inductiva de los naturales la verifica también el 0, entonces esa propiedad es válida para todos los números naturales, es decir, la verifican todos los números naturales. Entonces, más o menos, ¿cuál es la lógica de este tercer axioma? Este va a ser como el tamiz o el filtro por el cual nosotros vamos a pasar las propiedades que queremos demostrar, respecto a los naturales. Por ejemplo, nos dan una propiedad cualquiera, un teorema cualquiera, y nosotros con esa propiedad vamos a construir un conjunto H, cuyos elementos van a tener esa propiedad. Es decir, los elementos que están allí verifican esa propiedad. Ese va a ser un conjunto que inicialmente los elementos van a ser naturales, pero que cumple con esa propiedad que queremos demostrar o verificar, ¿verdad? Luego, nosotros vamos a demostrar o vamos a verificar que el 0 pertenece a ese conjunto H. Ese es el primer paso. Y como segundo paso, demostrar que la propiedad es inductiva, es decir, que para todo n que está en el conjunto H, su sucesor también pertenece a H, es decir, el sucesor también verifica la propiedad que define los elementos de H. Y siendo entonces que la propiedad es inductiva y el 0 también verifica la propiedad, es decir, el 0 también está en H, entonces se cumple ese axioma de inductividad y la propiedad la verifican todos los números naturales, por lo cual H se hace igual a N. Estos serían los tres axiomas que ustedes necesitan manejar, ¿verdad? Además de la definición como tal, para tener herramientas que nos puedan permitir demostrar los teoremas y las propiedades de los naturales.
Habiendo refrescado entonces lo que tiene que ver con la definición y los axiomas del sistema axiomático y los números naturales, ahora sí vamos a pasar a demostrar la unicidad del cero, es decir, verificar que el cero es el único elemento que cumple con el axioma 2 del sistema axiomático, que hace que la función s no sea surjetiva, porque el cero no es sucesor de ningún otro natural. Nos dice el teorema que es el cero el único que cumple con esa condición. Vamos a demostrar entonces ese teorema o esa propiedad. Ok, ahora sí estamos entonces preparados para demostrar el teorema de unicidad del cero. Okay. Aquel teorema que nos dice que es el cero el único de los naturales que no es sucesor de ningún otro natural, es decir, que es el primer elemento de ese conjunto y por lo tanto no es siguiente, no es sucesor de ningún otro natural. Vean que estoy colocando acá también el axioma 3, el axioma de inductividad, porque recuerden que es este axioma el que nos va a permitir a nosotros verificar que las propiedades o teoremas que se digan de los naturales efectivamente son ciertos. Entonces por eso lo estoy colocando acá, porque lo vamos a emplear para demostrar este teorema. Entonces el teorema de la unicidad del cero nos dice que el cero es el único que no es sucesor de ningún otro natural, ¿verdad? Siempre que se nos diga en matemática demostrar un teorema, una definición, una propiedad, donde se habla de la unicidad de un objeto matemático, de un elemento, vamos a utilizar el método de reducción al absurdo para demostrar ese teorema. Es decir, vamos a suponer que esa tesis es falsa y por lo tanto existen otros objetos, o al menos un objeto u otro elemento, que también verifica esa propiedad y que esa unicidad no se da. Por lo tanto, vamos a suponer entonces que existen otro elemento, o al menos existe un elemento, que al igual que el cero, verifica el axioma 2 del sistema de los números naturales. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer inicialmente esto que está acá. Suponemos que existe al menos un n sub 0 que pertenece a los naturales, siendo que n sub 0 es distinto de 0 y n sub 0 no pertenece al conjunto de las imágenes de la función s. Es decir, que aparte del 0 también hay otro elemento que no pertenece al conjunto de las imágenes de la función sucesor. Recuerden que por momentos estamos aceptando que es solamente el 0 el que no es sucesor. Pues bien, como estamos demostrando por el método de reducción al absurdo, vamos a suponer que existe otro, que el 0 no es único, y que existe otro natural llamado n sub 0, que no pertenece al conjunto de las imágenes de la función sucesor, siendo que ese n sub 0 es distinto de 0. Y con este supuesto, vamos a construir nuestro conjunto H, ¿okay? Que es el que vamos a trabajar en todo este axioma de inductividad. Vamos a construir el conjunto H haciendo que sus elementos cumplan con esta propiedad, ¿okay? Entonces aquí tenemos el conjunto H, ¿verdad? Que está formado por elementos n sub 0 que pertenecen a los naturales, tal que ese n sub 0 es distinto de 0. Sacamos el 0 de ese conjunto, ¿ok? Y n sub 0 no pertenece al conjunto de las imágenes de la función sucesor, es decir, n sub 0 no es sucesor de ningún otro natural. Lo que solamente aceptábamos para el 0, lo estamos aceptando en este momento para un elemento llamado n sub 0. Y entonces a partir de aquí vamos a empezar a aplicar el axioma de inductividad y vamos con la parte A. La parte A tiene que ver con demostrar que H es subconjunto de n, y evidentemente lo va a hacer, ¿verdad? Porque los elementos de H todos son naturales, por lo tanto H va a ser subconjunto de n. Sin embargo, vamos a excluir también, vamos a hacer evidente que el 0 no está en ese conjunto, y eso es evidente. Porque sabemos por el axioma de identidad que todo número es igual a sí mismo, y 0 es igual a 0, por lo tanto, si 0 es igual a 0, y aquí están los elementos que son distintos de 0, quiere decir que el 0 no pertenece a este conjunto. Vamos a afirmarlo acá. No pertenece a H, ¿cierto? Entonces, si el 0 no pertenece a H, H es distinto de n. ¿Por qué H es distinto de n? Porque en n está el 0, y el 0 no está en H, porque recuerden que para estar en H tienen que ser distintos de 0. Pero también sabemos que H es subconjunto de n. ¿Por qué H es subconjunto de n? Porque todos los elementos de H son naturales, ¿ok? Entonces ustedes tienen que colocar las afirmaciones o las justificaciones de todos estos pasos que han dado acá. Querían demostrar esto, que H es subconjunto de n. Aquí lo están diciendo, H es subconjunto de n. ¿Por qué? Porque todos los elementos de H están en n, porque todos los elementos de H son n sub 0 que están en n. Por lo tanto, H es subconjunto de n, por una parte.
¿Por qué afirmaron aquí que H es distinto de N? Pues bien, porque el 0 no está en H, el 0 no pertenece a H, porque los elementos de H tienen que ser distintos de 0. Y por axioma de identidad sabemos que el 0 es igual a 0. Entonces, además de que hemos dicho que H es su conjunto de N, también estamos explícitamente excluyendo al 0 de este conjunto. ¿Ok? Entonces, esas serían las afirmaciones que ustedes tienen que colocar debajo de esto. Por axioma de identidad, decimos que 0 es igual a 0. Por definición de H, sabemos que el 0 no pertenece a H. Y si el 0 no pertenece a H, entonces H es distinto de N porque en este conjunto sí está el 0. Y además, que es lo que está referido a la parte A de este axioma, podemos asegurar que H es su conjunto de N porque todos los elementos que están en este conjunto están en este conjunto. Entonces ya hemos demostrado la parte A. Vamos con la parte B, que tiene que ver con que el 0 es un primer elemento del conjunto H, ¿verdad? Dado que no pertenece a las imágenes de la función sucesor. Y si no es sucesor, porque no pertenece a las imágenes de la función sucesor, ¿verdad? No es siguiente de nadie, entonces él es el primer elemento. Por eso es que él no es sucesor de nadie, porque es un primer elemento. Entonces esto se traduce en demostrar que hay un primer elemento, que para este conjunto es 0, pero como el 0 en este lugar no lo está tomando su lugar, vale la redundancia, es n sub 0, nuestra demostración viene en función de n sub 0. Entonces, ¿cómo sabemos que n sub 0 es un primer elemento? Por lo que hemos supuesto originalmente que n sub 0 verifica el axioma 2 del sistema de los números naturales. Es decir, que el 0 no es imagen de ningún otro natural, pero en este caso lo estamos suponiendo para n sub 0. Por lo tanto, nosotros sabemos por lo supuesto inicialmente, nosotros hemos afirmado que existe n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que n sub 0 no pertenece al conjunto de las imágenes de la función sucesor. Es decir, él no es sucesor, por lo tanto él es un primer elemento, siendo que n sub 0 es distinto de 0. Ahí estaríamos demostrando esta parte. Por lo tanto, esto está comprobado a partir de lo que hemos supuesto inicialmente. Viene la tercera parte, que es demostrar la inductividad de esta propiedad, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer una vez que borremos la pizarra y entonces comprobemos esa tercera parte para ver si llegamos a un absurdo, que es lo que nos va a conducir o nos debería conducir la demostración por reducción al absurdo. A partir de los supuestos, llegar a una contradicción para entonces necesariamente afirmar lo originalmente propuesto, es decir, que el 0 es único dentro del sistema de los números naturales porque es el único elemento que no es sucesor de ningún otro natural. Entonces vamos a borrar la pizarra para dedicarnos a la parte 3, que es la parte de la inductividad de la propiedad. Ok, entonces ahora vamos a demostrar la parte 3 del axioma de inductividad, que tiene que ver precisamente con verificar que la propiedad es inductiva, es decir, que para un elemento que esté en H, su sucesor también debe estar en H. Y con eso afirmaríamos luego ya entonces que H se hace igual a N. Entonces, vamos a tomar que para todo n sub 0 que está en H, entonces, ¿qué debe pasar? Que n sub 0 es distinto de 0, ¿verdad? Y n sub 0 sabemos que pertenece a n, porque eso es lo que nos dice la definición de H. Recuerden que H, estaba formado por los elementos n sub 0 que eran distintos de 0, pero todos esos elementos a su vez eran naturales, ¿verdad? Y son distintos de 0. ¿Ok? Entonces, si n sub 0 pertenece a los naturales, su sucesor también pertenece a los naturales, porque recuerden que hay una función que se llama sucesor, y por definición de función, para todo elemento que esté en los naturales, por condición de existencia de imagen, él debe tener una imagen que también está en los naturales, y ese sucesor o esa imagen es, en este caso, su sucesor. El sucesor de n sub 0 también pertenece a los naturales. Vamos a colocar acá. Tal que S de n sub 0 pertenece a las imágenes de la función sucesor. Recapitulando, estamos demostrando esta parte, ¿verdad? La parte C del axioma de inductividad. Entonces suponemos esta parte, o sea, un elemento que está en H y vamos a demostrar que su sucesor también está en H. Entonces suponemos, ¿verdad?, que n sub 0 está en H, y si está en H, ¿qué debe suceder con él?
que es distinto de 0 porque esa es la característica de los elementos de H. Y recuerden también que n sub 0 pertenece a los naturales, porque todos los elementos de H son naturales. ¿Qué pasa? Todo elemento que esté en los naturales está sometido a la función sucesor, lo que quiere decir que si este elemento está en los naturales, él tiene una imagen a partir de la función sucesor, y esa imagen es el sucesor de ese elemento, es decir, el sucesor de n sub 0, que también es natural. Recuerden que la función va de n a n, entonces ese de n sub 0 pertenece a los naturales, y ese n sub 0 pertenece al conjunto de las imágenes de la función sucesor, porque recuerden que en este conjunto están solo los sucesores, y si él es un sucesor, él está en ese conjunto, ¿verdad? Entonces, S de n sub 0 es distinto de 0, ya que, ¿por qué podemos asegurar eso? Porque este elemento está en este conjunto, y este elemento no está en ese conjunto, porque recuerden que el 0 no es sucesor, y por lo tanto no puede estar en el conjunto que solamente reúne a los sucesores, y aquí podemos entonces afirmar, ya que 0 no pertenece a este conjunto, y si no es sucesor, él no puede ser igual a ningún sucesor. Ah, pero entonces aquí estamos diciendo que S de n sub 0 es distinto de 0, y esa no es la característica de los elementos de H, entonces podemos asegurar, vamos a borrar acá, que S de n sub 0 pertenece a H. Porque si es distinto de 0, cualquier elemento que sea distinto de 0 pertenece al conjunto H, porque esa es la característica de los elementos de H, son elementos que son distintos de 0. Y si este señor, este sucesor es distinto de 0, entonces ese elemento pertenece a H. Y entonces estamos verificando que la propiedad es inductiva. Entonces comprobamos esto, y acabamos de comprobar esto. Lo que quiere decir entonces, por el axioma de inductividad, que H es igual a N. Esto aquí vamos a colocar definición de H. Por eso estamos asegurando que S de n sub 0 pertenece a H, porque cumple con la definición de los elementos de H. Aquí estoy aprovechando para justificar acá al lado, porque cabe, ¿verdad? Y esto lo estamos afirmando porque ya hemos comprobado todo el axioma de inductividad, ¿verdad? Entonces, por axioma 3 del par ns, que no es otra cosa por axioma 3 del sistema axiomático de los números naturales. Ahora bien, nosotros en la primera parte, cuando demostrábamos que H era subconjunto de n, decíamos que H era distinto de n. Y vean que ahora estamos llegando a que H es igual a n. Eso es una contradicción, eso es un absurdo. Dos conjuntos no pueden ser diferentes, como decíamos en la parte A, y ahora acá en la parte C, ¿verdad? En la parte C, estamos diciendo que son iguales. Pero toda esa contradicción, todo ese absurdo, proviene de haber supuesto que existía un elemento distinto de 0, que era n sub 0, que también verificaba el axioma 2, el axioma que dice que S no es sobreyectiva, porque existe un primer elemento llamado 0 que no es sucesor de ningún otro elemento. Nosotros suponíamos que existía otro, pero vean que eso nos está llevando a una contradicción, porque nos dice aquí finalmente que estos dos conjuntos son iguales, pero inicialmente decíamos, el supuesto nos llevaba a asegurar que eran distintos. Y entonces esa contradicción proviene de haber supuesto que existe otro elemento que cumple con el axioma 2 del sistema axiomático de los números naturales. Por lo tanto, ustedes deben concluir aquí, por lo tanto, luego de ver este absurdo, no nos queda otra que afirmar la unicidad del 0 respecto al sistema axiomático de los números naturales. Es decir, el 0 es el único elemento de los naturales que no es sucesor de ningún otro número natural, por lo tanto es el primer elemento del conjunto. Y con esto finalizamos la demostración. Espero que les haya gustado el desarrollo de la misma, de la demostración, del video en general. Si fue así, espero que me regales un like y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, ¿verdad? Quería finalmente también dedicar lo que fue el desarrollo del video a mis alumnos de la Universidad de Carabobo, de la Facultad de Ciencia y Educación, aquellos que estudian educación matemática y en especial a los que cursan la asignatura sistemas numéricos, porque este es precisamente un contenido de esa materia. Bueno, ahora sí me despido, les agradezco por haberme acompañado hasta el final del video, nos vemos en una próxima oportunidad, hasta luego.